Muy buenas noches tengan todos, compañeras, compañeros internistas, población médica que nos acompaña. Como ya es costumbre, esperamos se enlace un buen número de asistentes a esta sesión semanal. Iniciamos el mes de abril, iniciamos la primavera y con el ciclo de sesiones programadas para este mes. Antes de continuar, aprovecho invitarles y recordarles nuestros eventos académicos programados para este año, como son el curso internacional a realizarse en la ciudad de Mazatlán el, en junio próximo y el Congreso Nacional en la ciudad de León, Guanajuato, en el mes de noviembre. Ya pueden consultar el programa académico en la página del colegio, como observarán, un programa académico de alta calidad, de alto nivel académico. Pues bien, dando seguimiento y el apego a la programación, iniciamos esta semana con la sesión a cargo de las filiales. En esta ocasión, hoy miércoles 2 de abril, la sesión estará a cargo de la filial Tabasco, presentada por la doctora Victoria Matilde Cerino Palomino. La doctora Cerino es médico internista y es médico neuróloga con una trayectoria importante y un currículum académico muy destacado, como les comentaré a continuación. La doctora hizo la licenciatura como médico cirujano en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la especialidad de medicina interna en el Hospital de Alta Especialidad Juan Graham Casasus, por la Secretaría de Salud, avalada por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y certificada por el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Hizo la especialidad de neurología en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México, graduada con mención honorífica y certificada por el Consejo Mexicano de Neurología. Tiene una alta especialidad y un fellowship en enfermedades neurodegenerativas y trastornos del movimiento en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez y avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México, con el tema trastornos del movimiento en enfermedades sistémicas a cargo de la doctora Cerino. Un tema de mucha relevancia, de mucho impacto en nuestra especialidad en la medicina interna. Un problema de salud al que nos enfrentamos en muchas ocasiones como un primer contacto en la atención médica, en gran medida condicionada precisamente por atención a las patologías sistémicas propias de nuestra especialidad. Pues sin más preámbulo, doctora Merino, de antemano el Colegio de Medicina Interna de México agradece su apoyo compartiendo su expertise en el tema. Muchas gracias y adelante. Es un hecho. El mundo está en decadencia. Ríos que llevan más plástico que vida, contaminación desmedida, incendios que devoran áreas verdes, glaciares que se derriten en lágrimas de auxilio, animales que sufren violencia. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Mi nombre es Daniel Granados Marmolejo, somos del colectivo de organizaciones de la Sierra de Guadalupe, Consigue. Pretendemos básicamente a través de diferentes experiencias, acciones, implementar proyectos de rescate de las barrancas, principalmente de la Sierra de Guadalupe. Nuestra principal misión es rescatar entornos degradados, entornos en destrucción, con la participación de la comunidad. Y nuestra visión es ser un referente en temas ambientales con la finalidad de incidir en temas de ecotecnias, alimentos y fomentar la adaptación ante el cambio climático mediante las reforestaciones y mediante la producción de alimentos y agua. Cada minuto que pasa, una especie desaparece. Cada hora, un ecosistema colapsa. Porque los recogedores de basura o las personas que estamos recogiendo basura como nosotros nos tarda mucho y a veces nos ensuciamos. Les platico también cómo llegamos a Consigue, pues somos gente de buena voluntad. En una casualidad nos hemos encontrado y unimos nuestros esfuerzos, porque ya no nada más es el esfuerzo aislado de un pequeño grupo. Porque trabajar juntos nos permite sumar esfuerzos y trabajo conjunto.
El apoyo de Consigue nos ha servido mucho gracias a la difusión y gracias a todos los apoyos que ellos también generan. Organizamos y cuidamos nuestras barrancas. Estamos en el programa de rescatarlas para que sean microclimas en beneficio de las partes urbanas y contra el cambio climático. Y desde hace varios años estamos tratando de conservarla hasta el día de hoy, para que se puedan decretar esas barrancas, como esta que está aquí, como áreas naturales protegidas. Se está buscando que se puedan declarar en ese aspecto para que ya nadie les cambie el uso de suelo y nadie las afecte. Los invitamos para que se unan a estos esfuerzos que hacemos aquí en nuestra sierra. Los invitamos a que se sumen y que lo hagan y que la próxima temporada de reforestación nos ayuden a hacer reforestaciones. ¡Cuidemos el ambiente! Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación para estar aquí. Soy la doctora Victoria Matilde Serino Palomino, soy neuróloga especializada en Parkinson y trastornos del movimiento, y el día de hoy les voy a hablar justamente sobre trastornos del movimiento en enfermedades sistémicas. Los trastornos del movimiento, bueno, ¿cómo podemos definirlos? Por ahí en una charla de William Osler, él decía, son síndromes neurológicos en los cuales hay un exceso o disminución del movimiento voluntario e incluso de los movimientos automáticos, parpadeo, deglución, entre otros, no relacionado a debilidad o espasticidad, que esto ya entraría en otro grupo de trastornos y otras vías involucradas, como la vía piramidal. Y podemos observar una imagen de los danzarines. Esto obviamente estaba relacionado pues en la época con esta epidemia que teníamos de Corea de Zaiden. La fenomenología. Me gustaría hablar un poquito de la fenomenología, qué es y para qué nos sirve como introducción, porque vamos a trabajar mucho con ella a lo largo de la charla. La fenomenología se considera la ciencia y arte para caracterizar los movimientos anormales y de esta forma crear fenotipos clínicos. Ahora, podemos observar en la imagen que tenemos pues varios fenotipos de acuerdo a cómo entran pues a lo mejor muchos síntomas. Tenemos bradicinesia, corea, mioclono, tics, temblor, distonía. Pero en trastornos del movimiento, un síndrome no va a solamente competir a una sola enfermedad, sino que actualmente estamos viendo con los estudios genéticos que la variabilidad de fenotipos clínicos que puede tener una misma variante o antes llamada mutación, pues es muy amplia. Entonces, si bien los fenotipos clínicos nos ayudan a dilucidar un poco mejor en dónde estamos teniendo la disfunción o el daño estructural, sí es importante considerar que esto está evolucionando y cada vez probablemente tengamos que integrar ahora la caracterización incluso genotípica para poder tener un complemento mayor. Ahora, de las principales, digamos, diferencias o que tenemos los dos grupos primordiales de trastornos del movimiento son los hipercinéticos, que su nombre lo dice, mucho movimiento, y los hipocinéticos. Dentro de estos, de los principales, digamos, que pudiéramos caracterizar es la ataxia o asinergia, esta como no solamente incoordinación del movimiento voluntario, sino también incluso inestabilidad, o que esta asinergia, que es justo la incoordinación, corea, distonía, mioclono, tics y temblor. Pueden ser manifestación de un síndrome hipocinético. Ahora, dentro de la fenomenología de los hipercinéticos, a lo mejor no es que a los hipocinéticos no tengamos nada que estudiarles, la realidad es que tenemos mucho que estudiar de cualquier trastorno del movimiento, pero casi siempre los hipercinéticos son un poco los más ricos o tal vez los más difíciles de describir. Incluso seguramente nos hemos visto todos en la situación de a la hora de describir un movimiento, en lugar de decirlo con palabras, ya no encontramos las palabras y entonces mejor lo imito, ¿no? Temblaba así, se movía así. Entonces, hay algunas pautas que nos pueden ayudar a describir de forma un poquito más precisa los trastornos del movimiento hipercinéticos. Estas se dividen a lo mejor, o es una propuesta del grupo de Jankovic,
en impresiones inmediatas, observación prolongada. Entonces, impresiones inmediatas, es decir, estoy viendo al paciente, no necesito mucho tiempo y ya veo si el movimiento que tiene es rítmico o arrítmico, es sostenido o no es sostenido, es paroxístico, continuo o ininterrumpido, se presenta dormido o despierto. Eso lo podemos saber como de forma rápida. Requiere una observación más prolongada, establecer si solamente se manifiesta en reposo, en acción o en este síndrome de overflow, si tiene un patrón o no tiene un patrón de presentación y si tiene combinaciones con otros trastornos del movimiento. Se pone todavía mejor. Con observaciones más prolongadas, incluso a veces mediante la grabación de videos, probablemente, es que podamos observar ya caracterizar un poco mejor la velocidad, la amplitud del movimiento, la intensidad o la fuerza, si es supresible o no. Esto es algo que le tenemos que pedir, o sea, es una maniobra especial, hay que pedírselo a los pacientes. Si hay vocalizaciones, si hay automutilaciones, si hay complejidad o sea, qué complejidad tienen los movimientos, como en el caso de los tics, que pueden ser complejos, si hay componente sensorial, como en el caso de las distonías, y los movimientos oculares, que son a veces muy difíciles de observar en una sola sesión. Entonces, ya teniendo eso de precedente, vamos a ir ahora a la anatomía del movimiento. ¿Y por qué me gusta de pronto recordar esta parte? Yo creo que es fascinante lo que cada vez hemos descubierto de la relación que hay entre los núcleos de la base y cómo llevan cada uno de los núcleos, aunque son muy pequeñitos, funciones muy claras. Es una red que no es solamente un switch de encendido y apagado, sino que es una compleja red de interrelación en el que si algo disfunciona, sea por un infarto, sea por inflamación, sea por degeneración, va a hacer que otra vía a lo mejor tenga sobreflujo o lleva a un desbalance de esta actividad que genera los síntomas. Ahora, vemos del lado izquierdo de su pantalla los tres circuitos que se conocen actualmente de los mismos núcleos de la base. Tenemos, por ejemplo, la relación de la corteza motora primaria con los núcleos de la base, del área motora suplementaria, tenemos también el circuito asociativo y tenemos también el circuito límbico. Esto es importante tenerlo en cuenta porque por eso muchos de los trastornos del movimiento no solamente van a tener manifestaciones motoras, sino también van a tener datos como en el caso de los tics, de obsesivo-compulsividad, de hiperactividad, en el caso del Parkinson, de apatía o de trastorno de control de impulsos por el lado contrario. Entonces es importante siempre tener en cuenta que no solo hablamos de movimiento cuando hablamos de movimiento. Y en el caso del lado derecho observamos pues la distribución somatotópica. Estamos bastante bien mapeados. Seguramente iremos descubriendo más cosas a lo largo del tiempo, pero actualmente tenemos ya un homúnculo, vamos a decir, dibujado también en el área motora suplementaria, perdón, el área motora primaria, que es la corteza que estamos viendo dibujada en este corte. Y vemos la interrelación como la distribución del orden en el que está comandada la pierna, el brazo y la cara varía de acuerdo al núcleo. Esto ha cobrado mucha relevancia con las actuales terapias de estimulación cerebral profunda y de cirugía ablativa, incluso del HIFU, este ultrasonido de alta frecuencia, porque si la persona tiene a lo mejor como primordial problema un temblor en el brazo derecho, podemos guiarnos ya no solamente hacia el núcleo del lado afectado, sino también a ese, digamos, subnúcleo o a esa localización más precisa para atacar el problema y no perjudicar a otras extremidades o dar efectos secundarios. Y en el caso de la estimulación cerebral profunda, pues también nos ayuda a elegir qué electrodo vamos a usar para estimular de acuerdo al síntoma que en ese momento presenta el paciente. Ahora, los trastornos del movimiento en enfermedades sistémicas. A lo mejor todo lo que hablé suena, y mencioné Parkinson, mencioné estas enfermedades, pues son, digamos, neurológicas, aunque son muy ricas y vastas en síntomas sistémicos y cada vez vamos descubriendo que al parecer, por ejemplo, la alfa-sinucleína también está depositada en todo el trayecto del vago, en el intestino, en los nervios autonómicos cardíacos. Entonces, cada vez yo creo que vamos a estar más involucrados y hay que tener en cuenta como neurólogos
que tiene que haber un punto de vista desde la medicina interna integral. En este caso, los trastornos del movimiento en enfermedades sistémicas, pues sabemos que las hay tóxicas, metabólicas, reumatológicas, infecciosas, neoplásicas, vamos a dejar de lado ahorita las puramente neurológicas. Yéndonos ya a lo que nos es más relevante, les voy a presentar una serie de casos. Me gustó a lo mejor este abordaje tratando de caracterizar con lo que hace un momento mencionábamos de la fenomenología del movimiento, lo que ocurre a cada uno de los pacientes que vamos a ir viendo. Entonces, tenemos al primer paciente. Voy a omitir por ahorita los datos. Quiero que observen un poco. Evidentemente, ahorita vamos a ir desglosando todo lo que presenta. Este es un caso real, de hecho es un caso del año pasado. Bien, antes de siquiera conocer la historia, me gustaría pues caracterizar qué es lo que está ocurriendo. De acuerdo a lo que vimos, se trata de un trastorno del movimiento hipercinético, o sea, a este hombre le sobra movimiento involuntario, arrítmico, pareciera que tiene en las extremidades, en las cuatro extremidades, pero predomina más en brazos e incluso en tronco, ¿sí? Un movimiento que está ahí como fluido, pero no lleva un ritmo específico, es continuo, se presenta en estado de despierto, está en reposo y en acción cuando está sin hacer ninguna actividad, ahí lo vemos, y cuando se le pide hacer alguna maniobra de cambiar la postura, persiste el movimiento. No tiene un patrón definido, no podemos predecir cuál va a ser el siguiente movimiento después del que acabamos de ver, sino es totalmente impredecible. La amplitud del movimiento es media, no es tan pequeña como la de un temblor o la de un poliminioclono, pero sí tampoco es la de un balismo. Entonces, y la velocidad también la consideramos media, fluye, sí. Vamos a ir viendo, de hecho, cómo caracterizar esto un poquito mejor con la práctica. Entonces, ya presentándoles la parte que les da la pista, y obviamente vemos a este paciente y lo primero que hay que pensar, bueno, ya hicimos la fenomenología, entonces de acuerdo a todo esto, este paciente tiene una corea, ¿sí? Tiene corea generalizada. Generalizada porque abarca más de 2 segmentos corporales y porque tenemos bilateralidad además. Entonces, ¿qué tengo que pensar en este paciente? Bueno, por supuesto que hay causas infecciosas de Corea y todo, pero si yo les digo tiene 68 años y tiene diabetes mellitus, pues ustedes ya me dirán. Él solamente se conocía con hipertensión, supuestamente, y 2 semanas antes del ingreso, presenta movimientos anormales del brazo, que en pocos días también se nota en el tronco. Su pareja dice que no se presentan durante el sueño, que esto es lo habitual en los trastornos del movimiento involuntarios, y el paciente refiere no poder controlarlos, no poder suprimirlos. Ahora, estos son sus exámenes de laboratorio iniciales, pues ya tiene una creatinina de 1.47, un sodio aparentemente elevado, el corregido en 160, y se veía tan tranquilo, ¿verdad? Y la glucosa en 818. Esto consideramos con estos resultados nada más que potencialmente es una corea metabólica. Ahora, ¿qué hacemos para determinarlo? Porque, por supuesto, este paciente al tener factores de riesgo cardiovascular también pudiera tener un infarto cerebral. Vemos aquí la secuencia FLAIR, en la que no vemos pues ningún sitio afectado, entonces pudiéramos decir que ahorita este caso se trata de una corea metabólica asociada a hiperglucemia. Ahora, caso 2. Vamos a tratar de caracterizarlo. Aquí ya les di las pistas, pero me gustaría que vieran esto. ¿No te dejan hacer la actividad? Estirándolo. Aquí le preguntamos justamente si le permite hacer actividades. Con un dedo, tócate la nariz. ¿Dedo? ¿Tócate el dedo? ¿Otra vez? A veces hay un poco de dificultad para grabar los videos. Iremos corrigiendo esa parte. Yo creo que todos comprendemos a veces lo difícil que es tener el consentimiento y en ocasiones también tener el tiempo para hacerlo, pero es importante porque de estos casos todos aprendemos, ¿no? Por ejemplo, este movimiento que pudiéramos caracterizar como hipercinético, le sobra movimiento,
El ritmo es irregular también. Fíjense cómo algunos dedos, incluso parece que entre dedos tienen diferente ritmo. Es continuo, no cede, baja un poquito incluso en reposo, pero en acción predomina. Se encuentra en estado despierto, solamente es en las manos, la amplitud es también media y la velocidad es rápida. Vemos la diferencia entre el movimiento como un poquito serpenteante que veíamos en la Corea del caso pasado y lo que vemos ahorita en este movimiento que consideramos pues es un caso de mioclono. Sí, es un temblor mioclónico en una mujer de 38 años que tiene cáncer de mama en tratamiento con carboplatino y paclitaxel e inició con esos movimientos una semana previa a la consulta, ya concluidas sus dosis planeadas de quimioterapia y los movimientos pues le imposibilitan para las actividades de la vida diaria. Entonces, es ya conocido que se pueden presentar asociado a algunos quimioterapéuticos que también son tóxicos para los núcleos de la base. Algunos incluso pueden presentar depósito en las áreas de los núcleos de la base. No necesariamente los vamos a ver en la resonancia, sí, se deben siempre excluir otras causas y entonces considerar. Entonces ya vimos ahorita un temblor mioclónico. El caso número 3 tenemos. Vamos entonces a verlo de este lado para que no se lo pierdan. Voy a dejar un poquito el audio. Aquí vemos una mujer en decúbito, apenas va llegando a urgencias. De hecho, el urgenciólogo es el que nos hace el favor de compartir el video, que se tomó la molestia porque se le hizo muy raro tener estos movimientos. Ella cuando llegó no tenía ningún examen, solamente se conocía hipertensa. Dame tu nombre completo. Muy bien. Okay. Entonces vemos este movimiento que es hipercinético, también le sobra movimiento, el ritmo también es irregular, también es impredecible qué cosa se le va a mover de la cara, vemos que abarca cara, que abarca brazos, que abarca incluso el pie. Es un movimiento continuo, es un movimiento que va fluyendo, que no se para. Está en estado despierto, se alterna con somnolencia, pero no está profundamente dormida. Se presenta en reposo, no pudimos ver tanto la acción, aunque al hablar también lo presenta y cuando cruza brazos incluso todavía se mantiene un poco el movimiento. Sin un patrón aparente, la amplitud también la consideramos media a baja incluso y la velocidad también rápida. Esto pues les suena seguramente bastante parecido a lo que vimos en el caso anterior. El otro era un temblor mioclónico y este es francamente pues mioclonías. ¿Sí? Y cuando tenemos estas mioclonías y vemos a la paciente, pues a lo mejor todos los internistas seguro me van a decir claramente tiene facies de nefrópata. Sin embargo, o sea, lo que me decía justamente uno de los médicos que lo vio es que me decía, pero no tiene aliento urémico. O sea, como que no, a lo mejor no es eso. Hasta estábamos preguntando, ¿no habrá tomado algún medicamento, metoclopramida, algo? Pero pues mujer de 62 años, diabetes mellitus e hipertensión arterial de más de 20 años de diagnóstico, 5 días previos al ingreso presenta náuseas y diarrea, 3 días previos al ingreso inicia con esos movimientos que refiere involuntarios en brazos, que con el paso de los días se presentan en 4 extremidades e incluso en la cara. Se agrega tendencia a la somnolencia y a su ingreso, pues lo primero que sale creatinina de 12. Evidentemente esta paciente ya estaba con un síndrome urémico. Las mioclonías urémicas, así le llamamos, son bastante comunes, pueden ser focales, segmentarias o generalizadas, como en el caso de esta paciente. El caso 4. Bueno, este caso es un poquito examen. Es nada más para que tengamos también disculpen, tenemos un problema ahorita con los videos. Vamos a estarlos viendo de este lado para que no se los pierdan. Por ahí hay un error del formato y de la compatibilidad. No pida copia, no pida copia. ¿De qué año? Octubre del 2018. No, estamos en 2024. 24. Okay. Esto que usted hace
Es como si fueran pero usted siente, ¿usted puede dejar de hacerlo? Sí. A ver, ahorita no lo haga. Deje de hacerlo, no lo haga. Ujú. ¿Y qué pasa si lo deja de hacer? ¿Siente algo? Me siento que me muevo más. Ajá, ahí ya lo hizo. Ahí ya. Ok. Ahí el paciente nos dio la pista total, de hecho ya casi que el diagnóstico. Eh, este trastorno del movimiento pues también es hipercinético, es una persona que se está moviendo involuntariamente. El ritmo también es irregular, es poco predecible, continuo, no para de moverse, cambia a lo mejor del lugar donde se está moviendo, pero se sigue moviendo. En estado despierto, de hecho su esposa dice, dormido no se mueve nada, ¿sí? En reposo y en acción, es generalizado, involucra tronco y involucra también el rostro. Vemos cómo también moviliza las cejas. Está, bueno, ahorita le vamos a poner el nombre en la frente. Y tenemos también algunos, amplitud media alta de los movimientos, una velocidad media, fluida. Y bueno, es un trastorno del movimiento complejo y combinado, justamente por lo que vamos a mencionar ahorita. El mismo paciente dice, parece un tic, ¿no? ¿Qué es un tic? Bueno, si recordamos, los tics son trastornos del movimiento que consideramos semivoluntarios, son creo los únicos que definimos así, porque son potencialmente suprimibles. Claro, no eternamente, pero sí por un tiempo el paciente generalmente si lo identifica, porque también depende mucho de la identificación sensorial que tenga el paciente, puede llegar a suprimirlos. Sin embargo, cuando se acaba esa supresión, o sea, él dice, siento incomodidad. Entonces él dice, sí, me siento raro, o sea, siento que me muevo más si no hago lo de la nariz. Entonces necesito hacer este tic que a lo mejor, pues, llega a generar sonido, aunque no se considera que es una vocalización como tal, ¿no? Y vemos también los movimientos que son coreicos y pudiéramos decir también que hay una corea de la frente, ¿sí? Esta corea de la frente de forma como muy característica, cuando la tenemos hay que pensar en dos cosas. Enfermedad de Huntington y también discinesias asociadas al levodopa. Entonces, este paciente tiene enfermedad de Huntington ya diagnosticada por más de 45 repeticiones CAG. Entonces, este caso sí es neurológico, pero era justo para que comparáramos con la Corea que vimos metabólica. O sea, Corea es Corea. Se parecen un montón, pero hay algunas características, claro, está en la historia, pero también en las características fenomenológicas que nos pueden ayudar a identificar cuál es cuál. Ahora bien, vemos este otro caso. Voy a salir igual de pantalla porque estamos teniendo estos problemas con los videos. Y aquí la tenemos. Desde el año. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Estamos Ahora observando al revés. todo, ¿no? Posición del cuello. Ahí está con los ojos cerrados porque así se le solicitó para evocar un poquito más el movimiento involuntario, poniéndole a hacer una tarea de dificultad, que es decir, los meses del año al revés. Por ahí pónganse a probarlo, la verdad sí cuesta trabajo. Muy bien, que le costó un poquito. Muy bien. Los brazos al frente, los dos. Separe los dos. Ahora vemos la maniobra en acción, cambio de postura, Ahora a ver qué pasa con el movimiento. Bien, y ahora quiero que extienda solo su mano derecha, bien hacia su frente, a la derecha, hacia la derecha. ¿Le duele ahí? Porque tápela y apóyela si quieren intentar ahora. Y hagamos esto. Eso, muy bien. Entonces, ya vimos este caso. ¿Qué pasa con este cuadro clínico? Bueno, observamos a una mujer que tiene un trastorno del movimiento involuntario hipercinético, ritmo irregular, continuo, también fluido, en estado de despierto. También su hija que vive con ella nos comenta durante el sueño
como un bebé, no se mueve nada. De hecho, ella quisiera seguir durmiendo porque así se le quita el movimiento. Se presenta en reposo y también en acción. Como vimos, no hay supresión del mismo, continúa. No se empeora, pero continúa. Y lo que llama la atención es que pareciera que está confinado al hemicuerpo derecho, ¿no? Vemos como sí predomina más en el brazo, pero el piecito, el pie también, ese piecito que por cierto tiene ahí una venda, también presenta movimiento, ¿no? Que es involuntario. La amplitud es baja media y la velocidad también del movimiento es media. Este caso es pues de una mujer con diabetes, hipertensión, dislipidemia, además de 10 años de diagnóstico con muy mal apego a su tratamiento. De hecho, vemos ahí el pie diabético derecho en tratamiento, aparentemente ya de salida, cuando acude, su motivo de consulta, de hecho, fue porque ya le empezó a doler el hombro derecho. O sea, dice, ya tengo una semana con los movimientos, pero vengo hasta ahorita porque, pues yo dije, igual se van a quitar, pero ya me duele. Entonces, ya le duele el hombro de tanto estarlo moviendo, que no se presentan en el sueño y que han ido incrementando paulatinamente. En esta paciente, pues pedimos sus exámenes y vimos que tenía 13.1 de hemoglobina con una glucemia sérica en ese momento de 603. Claramente necesita un internista en su vida. Y vemos su resonancia magnética, cómo tiene estas imágenes hiperintensas en T1 que vemos aquí como que abarca justamente la cabeza del caudado y los otros núcleos de la base, ¿no? Entonces, ¿esto qué sugiere? Pues el diagnóstico de lo que llamamos esteatopatía diabética, ¿sí? Como vemos aquí, ahorita vimos muchas coreas y vemos esta obra también que trataba de captar el artista, pues las actividades cotidianas. Aquí pareciera como, algunos dicen que van a un baile y sí, los danzantes de San Juan, pero también vemos que están cargando como a una mujer que además tiene una expresión facial anormal, otra que está con el cuello girado. Entonces esto fue seguramente en un brote de Corea que teníamos por ahí y muy probablemente de causas infecciosas, que era lo que predominaba en ese tiempo. Ahora vamos con el número 6, que es todavía una combinación un poquito más infrecuente. Vamos a verla. Se las presento aquí. Dígame usted lo más fuerte y claro que pueda su nombre completo. Vemos que esto no respeta edad, no respeta género. Y haga una pila. Amplia y rápida. Baje su mano derecha, ahora la izquierda. Otra vez, pinta. Bien, baje su mano, ahora con su mano derecha de frente, abrimos y cerramos. Amplio y rápido. Rápido, más rápido. Con la otra mano. Muy bien. Ok, listo. Ya habiéndose empapado del movimiento, ahora sí vamos a la parte de la acción. Pues aquí tenemos una combinación un poquito. Vemos la cara de esta mujer que está hipomímica, pero a la vez con la apertura mandibular pareciera forzada, a pesar de que puede hablar, se le dificulta un poco, pero puede hablar. Se le interrogó si podía comer y dice, sí, sí puedo comer, no he perdido ni 1 kilo de peso, pero sí se me dificulta, o sea, me molesta tener que estar moviendo la lengua, ¿no? Añadido a eso, pues por la fascia, no solamente de este movimiento que tenemos aquí orolingual, también evaluamos el resto de los movimientos y la vemos, sí, claro, todos cuando nos hacemos mayores, nos hacemos más lentos, pero aquí hay bradicinesia, incluso un poco de decremento al final de las repeticiones de movimiento. Entonces, pudiéramos decir que esta mujer tiene un trastorno hipercinético oromandibular, pero también tiene un síndrome hipocinético, ¿sí? Como que hay disminución de la amplitud y de la frecuencia del movimiento.
El ritmo de la distonía oromandibular es irregular, es continuo, en estado de despierto, en reposo y en acción. O sea, puede accionar, pero no es fijo, es continuo. Predomina el hipercinético oromandibular, el hipocinético está generalizado, pareciera bastante simétrico, de hecho no lo vemos mucha diferencia en el lado izquierdo-derecho, la amplitud de baja media y la velocidad media. Entonces, esta es una mujer de 87 años con insomnio crónico asociado a trastorno ansioso depresivo, nunca tratada específicamente por psiquiatra. La realidad es que por la hipertensión, alguna vez iba con cardiología y desde hace, ya saben, décadas, seguía usando su mismo antihipertensivo y por supuesto también sulpirida diazepam por décadas. Y un par de meses previos a esa evaluación empezó con esos movimientos orales que no le impiden para alimentarse, que puede suprimir solo por un breve tiempo asociado a la lentitud de movimiento global y marcha precautoria. Sabemos que las discinesias o los síndromes tardíos, que son esta clásica discinesia oromandibular, de hecho, si ven aquí, aquí el llamado síndrome de Bruegel o de Meisch, que es una distonía oromandibular combinada con una distonía de los orbiculares también, que algunos decían que era un hombre bostezando, que se había retratado aquí, y otros hay una discusión en que la contracción de los orbiculares y de cómo se presenta extremo, o pues relacionado más a enfermedad que a un estado fisiológico, ¿no? Y vemos la semejanza, ¿no? Acá no tiene distonía del orbicular, solamente tiene la discinesia orolingual. Siempre que tengamos una discinesia orolingual hay que sospechar discinesia tardía, sobre todo cuando es en apertura o cuando tenemos retrocolis, la cabeza echa hacia atrás. Eso es como puntual generalmente del uso de antipsicóticos. Y recordemos que esto es bastante idiosincrático y no es dependiente de dosis necesariamente ni de tiempo de uso. Puedo haber usado un bloqueador de dopamina hace muchos años, haberlo suspendido y que el efecto venga todavía después, posiblemente porque el haber tenido bloqueado esa dopamina, si yo de por sí tenía a lo mejor una baja reserva, vengo a presentar después el síntoma ante esta falta de dopamina que genera una mala función de ese circuito. Ahora bien, a ver, Martita, dígame su nombre completo. Aquí tenemos otro caso, que este también es otro examen, porque este sí es a lo mejor algo neurológico, pero si algún día les llega, pues sí pueden llamar a un sacerdote, pero también llamen al neurólogo. Y bueno, pues, ¿qué vemos aquí? Claramente ultra hipercinético, ritmo irregular. No podemos también predecir qué va a hacer con la pierna derecha, con la izquierda, nada. En estado de despierto, en reposo y en acción, intentamos, o sea, justo que hable, que ella, de hecho, en una parte del video le preguntamos si ella se siente bien, y ella dice que se siente bien. Lo único es que está sudando mucho, que tiene mucho calor y vemos a los familiares cómo la están abanicando porque dice es que suda demasiado. El movimiento es continuo, es en reposo y en acción, generalizado que abarca incluso rostro. Si lo observamos un poquito más, vemos cómo abarca boca, cómo abarca también como apertura forzada extrema de ojos. Vemos también entonces esta como también movimiento de lo que hace rato dijimos, ¿no? Movimiento de la frente. Y amplitud baja y velocidad de media a rápida, ¿no? Tenemos aquí algunos movimientos que pudieran ser medios, como el de la pierna izquierda, pero otros que son muy rápidos y que incluso llegan a ser hasta como balismo. Esta mujer tiene 67 años, ella tiene enfermedad de Parkinson de inicio a los 58 años, y cuando la vimos tenía levodopa, carbidopa, media tableta cada 4 horas, el levodopa, carbidopa, entacapone cada 12 horas, piperideno 2 miligramos cada 12 horas y amantarina. Algo bien importante de recalcar aquí es que si bien a lo mejor la solita levodopa no lo generó, el solito entacapone no lo generó, nosotros tenemos que hacer una sumatoria como de los equivalentes de dopamina que está usando la persona para saber cuánto le estoy dando y sabemos ya cuál es el riesgo de que esa persona presente disregulación dopaminérgica o en este caso corea por levodopa, así se llama, y justamente presenta también esta coreíta de la frente. Su dosis de equivalentes de levodopa era de 1.200 miligramos, cuando sabemos que por arriba de los 600 miligramos de dosis equivalente de levodopa o de dopaminérgicos,
se pueden presentar las discinesias. Entonces ella tomaba muchísimo más que eso y aparte síndrome de disregulación dopaminérgica, esta necesidad de estar tomando más levodopa. Ella se automedicaba, sentía el déficit, como esto que llamamos, pues no es una adicción tal cual, no se genera como tal, pero sí se genera un trastorno de control de impulsos, de querer estar consumiendo más dopamina por el bienestar que genera en el circuito límbico. Y otro caso que tenemos también que me gustaría presentarles, yo sé que llevamos un ratito acá, les prometo que se van a divertir todavía un poquito más, ya casi terminamos. Voy a salir de la presentación y vamos a presentarles este caso. Es de esta persona, no enfocamos la cara, solicitud de la paciente. ¿Prepararlo puede hacerlo? En ese momento, ella llegó sin ese movimiento, pero llegó refiriendo, o sea, refiriendo que le había ocurrido. En ese momento le ocurrió. Ella dice, me pasa como más cuando me pongo de pie. Si estoy en reposo, sí me ocurre, pero como que menos intensidad. Si yo apoyo el pie, peor. Y ahí me dice, ya paró. O sea, como que ya dejó de moverse solito. Por ejemplo, está, y el momento que como que va a parar, empieza como... Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues no lo vamos a catalogar, no nos gusta catalogar algo como trastorno del movimiento. Tiene un movimiento anormal, claramente es un movimiento extra, es hipercinético, pero tiene un ritmo irregular y algo llamativo, por eso lo subrayo, es paroxístico. O sea, ella dice, se me quita y vuelve de pronto. Otra cosa importantísima, se presenta despierta y dormida, en reposo y en acción, miembro pélvico derecho exclusivamente. Es un patrón repetitivo, amplitud media y velocidad media rápida. Ahora, cuando esto se presenta, uno ¿qué podría pensar? Bueno, si pensamos en trastornos del movimiento puros, digamos, o de los núcleos correspondiente a una lesión en los núcleos de la base, a lo mejor pensaríamos una discinesia paroxística, pero ¿por qué entonces tiene estos movimientos? O sea, no hace discinesia, sino no hace una corea, sino está haciendo como movimientos de contracción y relajación. Entonces, bueno, es una mujer también complicada. Diabetes mellitus con enfermedad renal crónica en diálisis peritoneal desde julio del 2024, cáncer de mama desde julio del 2022 en mama izquierda, bajo tratamiento con cirugía y actualmente solamente con tratamiento hormonal. El 9 de marzo, mientras caminaba, nota que le tiembla, o sea, que dice, me tiembla la pierna derecha, no puede tener ese movimiento voluntariamente y cuando dice que se le dificulta caminar, le dura como, dice ella, 5 minutos y después se queda con debilidad e inseguridad de la pierna derecha, la siente, dice, como flácida. Y cuando ocurre en las noches, porque empezó a ocurrir de noche, la despierta. Hasta 10 episodios en el día. Ante esto, lo primero que tenemos que pensar es que no descartamos, como que dejamos de lado, digo, y también con todos sus antecedentes hay que considerarlo, que se trata de una epilepsia parcial continua o epilepsia de Koyevnikov. Esto, ¿por qué lo tenemos que pensar? Porque los trastornos del movimiento, a salvedad de los tics, no se presentan dormidos. Entonces, no tendría por qué despertarla un trastorno del movimiento, además de lo paroxísticos y que son siempre igualitos y que tiene fenómeno de TOC, esta cuestión de que al final se quede con la pierna débil y después recupere. Entonces, esta paciente muy probablemente tenga metástasis del cáncer de mama. Respecto a la enfermedad renal y la diabetes está súper bien controlada, entonces no consideramos por eso también que fuera cetopatía diabética, sino que era algo estructural. De los últimos casos, tenemos ahora, para que no solamente se queden con los hipercinéticos, vamos a ver ahora un caso hipocinético. Ya les di la pista, pero para que lo vean por acá, no sé si le ven carita de algo. Amplio y rápido. Este es un nombre que envía como pista con nosotros gastroenterología. El motivo de consulta es un temblor de la mano izquierda. Ahora brazo derecho al frente, abriendo y cerrando.
Rápido. Rápido. Cuando pedimos estas maniobras que son, pues la exploración es la parte del UPDRS3, que es la exploración motora que usamos para parkinsonismo, que lo usamos también para temblor e incluso para también para otros trastornos del movimiento, aunque hay ya validadas escalas y sugerencias de mecanismo de exploración para distonías. Vemos cómo está esa mano izquierda temblorosita. Esto va a ser como si estuviera esperando. Vemos ahí como hay como una o sea, como dubitativa, que hay interrupciones. ¿Qué pasa ahí? Eso, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos con este hombre? Pues es un síndrome hipocinético. Tiene el temblor únicamente en la mano izquierda, pero que consideramos que tiene un ritmo regular, continuo, y se presenta cuando está despierto, en reposo y en acción. La afectación hipocinética es global, vemos también sus fases, está un poco hipomímico, parpadea menos. La amplitud es baja y la velocidad de baja media del temblor, que vimos cómo lo presenta cuando hace esta maniobra de extender el brazo. Entonces, este es un hombre que nos envía gastroenterología de 59 años con hepatopatía autoinmune, con insuficiencia hepática Child-Pugh B desde 2021. Su madre tuvo cirrosis de causa no determinada, su padre tuvo temblor en una mano, esas combinaciones de la vida, y él tiene temblor que refiere en ambas manos desde 2023. Entonces, le hicimos su resonancia magnética, en la cual podemos observar en esta secuencia T2 cómo tenemos una hiperintensidad de los globos pálidos, ¿no? Entonces, estos cambios se observan con el depósito de manganeso, que puede asociarse también a lo que llamamos degeneración hepatocerebral o degeneración hepática no wilsoniana. Muy bien, y tenemos ahora otro caso para que también no nos quedemos solamente con adultos, sino aquí vemos a una pequeña. Aprovecho para agradecer la cortesía del Hospital del Niño Regional de por aquí, que nos provee de estos casos. Ellas, pues vemos el movimiento que vemos, lo que vamos a valorar ahorita es el movimiento, ya luego vemos por qué tiene el ojo así. Vemos que es hipercinético, se mueve de más la lengua, el ritmo es irregular, es continuo, está en despierto, en reposo y en acción, lengua y hemicara izquierda, porque también si observamos un poquito con más detenimiento, también tiene algunas contracciones musculares involuntarias, como si fueran la mioquimia que a veces ocurre, que probablemente sea mioclón, más que mioquimia en este caso, amplitud baja, velocidad media. Entonces, esta es una mujer de 10 años, inicia con hemicorea izquierda, 2 semanas después se agrega neuropatía craneal múltiple, como pueden observar en la imagen, con alteraciones conductuales, desinhibición, puerilidad, agresividad, hiperreligiosidad. De hecho, la ven que estaba por eso con su collar. Ella jamás se vestía con un escote ni nada y de pronto llega en este atuendo rojo. Se le dio manejo con aripiprazol y desarrolla movimientos de la lengua. Esta mujer, obviamente se le hizo todo el abordaje diagnóstico, una resonancia magnética normal, con punción lumbar normal y con anticuerpos anti-NMDA positivos. Algo que a lo mejor es una perla en este caso es que las personas que tienen encefalitis autoinmune con mucha frecuencia son hipersensibles a el uso de antipsicóticos. Entonces, si usamos antipsicóticos, probablemente podamos desencadenar con mayor facilidad unas disinesias y característicamente les gustan las orolinguales. Y por último, un caso clínico que no puede dejar pasar. Este es un caso que fue reportado en 2022 en la Clinical Practice de la Movement Disorders, que es una revista de la Sociedad de Trastornos del Movimiento. Y bueno, este hombre, vamos a ver, para empezar, bueno, claramente está hospitalizado, está canalizado y tenemos este movimiento de la mano, ¿no? Que vamos a observarlo bien. Recordemos que para decir que alguien tiene temblor, una característica del temblor es que es un movimiento oscilatorio, rítmico, que tiene un eje. Entonces,
hay que tratar de identificar eso, o sea, buscar eso, la ritmicidad, el eje, la amplitud, en qué momento se presenta. Entonces vemos que tiene un movimiento hipercinético, rítmico, continuo, en estado de despierto, en reposo y en acción, ambos brazos de predominio franco-derecho, amplitud media, ¿sí? Y la velocidad de media a rápida, que eso también es algo que tenemos que considerar. Por ejemplo, sabemos que para enfermedad de Parkinson, la amplitud de la velocidad, la amplitud es alta, o sea, el temblor suele ser amplio, y la velocidad es baja, o sea, tiene de 4 a 6 Hz y en este caso pues vemos un temblor de mucha más alta frecuencia. Entonces, este es un hombre de 71 años, 2 meses con movimientos involuntarios, oscilatorios, rítmicos, tiene diabetes, hipertensión, antecedentes de quinococosis hepática. Ya me van a decir a lo mejor de qué lugar del mundo le suena a este paciente. Guardia de seguridad y él a eso se dedicaba y niega historia familiar y vamos a ver en el video cómo están sus movimientos también faciales. Llamativo, pareciera que hay un cierre forzado de los ojos. Además, vamos a poner un poquito de Importante. Ma usa pesticidi? la pista. Mai usati? Sicuro. No. Hay un poquito de temblor de la voz, que era lo que quería que escucharan. Este hombre tiene temblor de reposo, como pudimos ver, y de acción. De hecho, predomina más el postural. En la postura pareciera que emerge con mayor fuerza de 4 extremidades que impide caminar, que ha sido insidioso, progresivo. La frecuencia se reporta entre 4 a 8 Hz, yo iría más a los 8 Hz, pero vemos que en reposo pareciera ser un poco menos frecuente. Mioclono sensible a estímulos era otro fenómeno que también tenía. Al aplaudir, el paciente presentaba sobresalto. Temblor de la voz, leve parece a la mirada vertical, sacudidas mioclónicas, perdón, de la boca, el mentón y las mejillas, desorientado en tiempo y espacio, ictérico, y ha perdido 10 kilos en menos de un mes. Estos son sus exámenes de laboratorio iniciales: hemoglobina de 7.3, leucocitos de 5.200, plaquetas de 13.000, bilirrubinas totales de 6.96, a expensas de la directa en 4.49, AST en 45, ALT en 64, ligeramente por arriba de su valor corte normal, y GGT en 55. Función renal y tiempos de coagulación normales. Se hicieron, obviamente, como ahorita van a leer, estudios que tal vez no eran tan necesarios, pero se hicieron reticulocitos de 7.2%, aptoglobina de 3, cuando el corte va de 30 a 200, DHL de 2.162, CUMS negativo, y el Adams 13 en 0.3, disminuido. Se le hicieron también tomografía y resonancia contrastadas de todas las regiones del cuerpo, sin alteraciones, e incluso un DAT scan, porque yo creo que porque lo tenían, y autoanticuerpos negativos. Esto porque la asociación, o sea, la presentación, aunque suene muy exagerado, la presentación no es común, y a esa edad se tienen que sospechar cuando hay movimientos anormales que haya paraneoplasia, ¿no? Se consideró que cumplía criterios completitos para púrpura trombocitopénica trombótica con síndrome de encefalopatía con temblor mioclono asociado. Se le dieron 6 sesiones de plasmaféresis, después de lo cual, como pueden observar, hay remisión total de los síntomas, tanto de encefalopatía como también del temblor mioclono asociado. Entonces, no podía dejar de mencionar este caso porque creo que especialmente para la medicina interna, que es la reina de las especialidades en conocimiento, y que justamente a ustedes como internistas les van a llegar la mayor parte de estos casos de primera intención, y como pueden ver, al tener afectación multisistémica, pues quien es el mejor preparado para abordarlo es el internista. Entonces tenemos que estar como alertas de estos trastornos del movimiento que nos puedan dar pistas en lugar de ser nada más confusores y de presentaciones a lo mejor atípicas. Si bien no es lo más común y hay como algunas perlitas que espero hayan podido ayudar, pues sí vemos que la fenomenología de los trastornos del movimiento
es rica y debería ser en lugar de un estorbo una guía fundamental para al abordaje diagnóstico. La resonancia magnética cerebral es un estudio que casi siempre va a acompañar a estos trastornos para considerar causas estructurales en lugar de primarias y considerar el contraste de acuerdo a cada caso. No es necesario siempre en todas las ocasiones. Siempre hay que pensar en las causas más frecuentes y potencialmente tratables. Ahorita presenté un caso extremadamente raro, pero también les presenté otros extremadamente frecuentes, como el mioclono por uremia o también la corea tanto generalizada como hemicorea asociada a hiperglucemia. Entonces, esto es tratable. Generalmente, cuando bajamos la glucosa, ya sabemos que no de golpe, ustedes mejor que el resto probablemente, se puede revertir el movimiento. De hecho, muchas veces los pacientes en tratamiento ya de regulación de la diabetes y en poco tiempo ya remitieron los síntomas y no requieren un bloqueador de dopamina. Entonces, no siempre van a requerir a lo mejor un antipsicótico para tratar de mitigar esos movimientos, sino lo importante es el control metabólico. Y pues se consideran urgencias médicas de acuerdo a la causa subyacente sospechada. En el caso de que esté sospechando que se está acusando con una crisis hiperglucémica, probablemente haya que hospitalizarla, o un cuadro agudo con limitación funcional para las actividades de la vida diaria, ¿no? Como en el caso del otro paciente. Y pues de mi parte sería todo con ustedes. Ojalá que haya sido enriquecedora la charla y que podamos tener una discusión aún más rica sobre estos casos. Muchas gracias por estar. Hola, buenas noches a todos. Un gusto saludarle en esta sesión semanal del Colegio de Medicina Interna de México. Soy la doctora Dalit Celis Jacobo. Y pues en esta ocasión contamos con la presencia y la maravillosa ponencia de la doctora Victoria Cerino Palomino. Doctora, muchísimas gracias por esta interesante ponencia y felicidades por el abordaje tan dinámico de este tema. Y pues antes de proceder a darte la palabra, iniciamos con algunas preguntas y comentarios. Y quisiera comentarles que actualmente tenemos 709 conectados a través de nuestras plataformas del Colegio de Medicina Interna y de Facebook. Y bueno, nos escriben colegas desde Guamúchil, Chihuahua, Villahermosa, Nanchital, Veracruz, León, Culiacán, Concepción de Buenos Aires, Jalisco, saludos hasta Jalisco, y por supuesto de nuestro próximo anfitrión, Mazatlán. Y pues agradecemos a todos su nutrida participación. Tenemos muchísimos comentarios, preguntas, felicitaciones para la doctora, tanto provenientes de la plataforma de sesiones como de nuestra página de Facebook. Doctora, le cedo la palabra, algún comentario para nuestra audiencia. Hola, doctora. Pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es muy bonito poder contribuir con como las raíces de la neurología que viene de la medicina interna. Creo que cambia el chip una vez que uno es internista y luego hace cualquier otra subespecialidad. Creo que nunca nos desapegamos de eso y bueno, cada vez que vemos este tipo de casos, pues se demuestra que justamente el paciente es un todo, ¿no? Es algo que tenemos que ver de forma compleja. Y pues abierta a cualquier pregunta, por favor, adelante. Y claro, de hecho tenemos muchos participantes, también tenemos colegas conectados desde Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay. Y bueno, aquí además agregamos presencia del Guatemala y El Salvador. Y bueno, Wow. dentro de las preguntas que nos están enviando aquí por las plataformas, nos pregunta la doctora Alejandra Ruiz. En un paciente con ingesta crónica de levodopa, carbidopa, automedicada, sin tener el diagnóstico de Parkinson, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sugieres, doctora? Exorcizar a ese paciente. Hay que hablar, bueno, se le tiene que pintar claramente el panorama. De pronto, creo que en esos casos que hay automedicación de cualquier tipo, no solamente con la levodopa, es decir, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Cada vez que damos un medicamento es porque el beneficio es mayor que el riesgo. En el caso de que usted no tenga Parkinson, si tenga alguna otra cosa, por supuesto que le puede generar después un síndrome de disregulación dopaminérgica, estos movimientos coreicos. Si bien está por ahí escrito, antes creíamos que la corea por levodopa, como vimos en el caso a lo mejor que se presentó, solamente se presentaba en cerebros
con Parkinson. Ya hemos visto que no. Si yo, que no tengo Parkinson, me tomo una sobredosis de levodopa, también puedo tener discinesias o corea. Entonces, no es tanto asustarla, pero a veces sí vale la pena como con el uso de múltiples otras cosas que toman, que si para el dolor, etcétera, pues que el abuso puede llevar a consecuencias que pueden, pues, caer en forma disfuncional, ¿no? Que la persona ya empieza a tener enfermedad que no tenía. Bien, interesante. Bueno, vamos con algunas felicitaciones. Desde El Salvador nos comenta el doctor Oscar Vázquez, excelente ponencia, felicitaciones a la doctora. Saludos desde El Salvador. Doctor Gregorio Arriaga, excelente presentación, nuestro agradecimiento sincero. También algunas felicitaciones de parte de la doctora Luz María Contreras, excelente plática, muy didáctica e ilustrativa. De verdad es que sí, maravillosos casos clínicos muy ilustrativos. Y nos pregunta por aquí el doctor José Manuel Flores, quien además de felicitarlo por excelente ponencia, le pregunta si la metoclopramida provoca acaticia. Sí. La metoclopramida es un bloqueador de la dopamina, uno de los menos selectivos que hay, o sea, actúa muy bien a nivel gastrointestinal, es excelente procinético. Tenemos muchos receptores dopaminérgicos intestinales, pero sí atraviesa la barrera hematoencefálica, sí tiene efecto central. Nosotros en trastornos del movimiento, la verdad es que no la odiamos, yo aún la quiero un poquito como internista, pero evitamos en la medida de lo posible su uso, es de los que más efecto tienen y pueden generar desde acaticia, esta sensación de no poder estarme quieto, hasta crisis oculógiras, distonía generalizada, hemos visto pistótonos, hemos visto, y algo importante es que si es algo agudo, tanto en bebés como en adultos, en jóvenes, a lo mejor dando piperideno o dando también difenhidramina, podemos revertirlo de forma rápida, pero se ha escrito y hemos visto que así como el uso de antipsicóticos da riesgo de discinesia tardía, también el uso de metoclopramida o de cualquier bloqueador de dopamina da riesgo de que en cualquier momento de mi vida yo empiece a desarrollar trastornos del movimiento. Entonces, sí es algo idiosincrático, no dependiente de dosis, sino dependiente del organismo que lo reciba. Entonces, sí hay que tenerlo en consideración. Perfecto. Y bueno, nos comenta la doctora Blanca Hernández a través de nuestra plataforma de Facebook. Excelente y muy interesante plática. Felicidades a la doctora. El doctor Kevin Giuseppe Enrique. Saludos, doctora Vicky, que es usted la mejor movimentóloga. Apoyamos. Saludos a mi neurólogo vascular favorito. Y nos comenta por aquí la doctora Karina Díaz. ¿Qué nos puede comentar de los suplementos herbolarios y su asociación con movimientos anormales? Es muy difícil establecer qué trae exactamente todos los extractos herbolarios. Hemos visto en algunos que tienen marca, no sé si aquí creo que sí podemos mencionar marcas. Por ejemplo, en el caso de Herbalife, que es de los más comúnmente utilizados. Más allá de que creo que ustedes ven más falla hepática y todas estas complicaciones, nosotros también hemos visto datos de parkinsonismo. Sobre todo, eso es a lo que más lo hemos asociado. Hay algunas hierbas que son estimulantes. Esto sobre todo nos pasa en aquellos que visitan luego Palenque y se van por sus alrededores y toman algún hongo. Puede generar también tics o acaticia. Entonces, generalmente son transitorios, pero pues yo no me arriesgaría. Claro. Bueno, nos comenta aquí la doctora Adriana Miguel, muy buena ilustrativa plática. La doctora Teresa Barrio, brillante ponencia, muchas felicidades, doctora. El doctor Alejo Roberto, saludos hasta Villahermosa. Excelente conferencia, sencilla, didáctica y práctica, que le va a ser mucha utilidad en su consulta diaria. Y Súper. nos pregunta el doctor Ibis de la Cruz, desde Tabasco, muchas felicidades, doctora Victoria. ¿Cómo podemos diferenciar movimientos de 4 Hz sobre 8 Hz? Bueno, es muy difícil, es muy difícil a ojo de buen cubero, a lo mejor solamente que ya hayamos visto mucho, pues el doctor Joseph Jankovic seguramente ya lo mide solamente con un visaje. Hay aplicaciones en el teléfono, para iOS es creo pagada, para los otros softwares puede ser descargada incluso de forma gratuita, en la que se pueden medir los hertz y solamente si es de mano, se le pide al paciente que sostenga el teléfono y cuando tiene el temblor, ya sea en reposo o que lo tenga postural, puede medirnos los hertz. Pero básicamente es cuántas oscilaciones sobre el mismo eje tiene por minuto. Entonces,
En el caso de Parkinson, generalmente es lento, tiene de 4 a 8 oscilaciones más o menos en un minuto. Entonces, es algo que puede ser muy a ojo de buen cubero, pero que en realidad lo que debería hacer es medirlo con un oscilómetro. Como es más difícil de tener, pues actualmente ya con las aplicaciones del teléfono podemos ayudarnos. Perfecto. Perdón, voy Sí, no, a agregar adelante, perdón. el gol estándar para medir esto es la electromiografía de fibra única, pero casi es muy costosa y no la tenemos en todos los lugares, pero sería como el estudio neurofisiológico que nos diría exactamente cuántos hertz tiene. Sí la usamos, por ejemplo, en los temblores ortostáticos, de esas personas que se ponen de pie y dicen, me tiemblan las piernas, me siento y no me tiemblan, camino y no me tiemblan, pero si me quedo parado está el temblor. A veces lo palpamos y con trabajo lo sentimos y no podemos establecer el ritmo, entonces ahí eso es de mucha utilidad. Perfecto. Y bueno, nos comenta por aquí la doctora Virginia Hipólita, muchas gracias, excelente conferencia, felicidades. De igual forma, el doctor Edgar Pantaleón desde la plataforma de Facebook nos pregunta, ¿qué tratamiento se da a una persona que ha estado recibiendo dosis muy elevadas de levodopa por un tiempo muy prolongado? Y de nuevo, felicitaciones. Muchas gracias. Pregunta compleja. Ojalá tuviéramos una receta de cocina, pero básicamente lo que se tiene que hacer cuando tenemos, por ejemplo, en el caso de esa paciente que presenté, que a altas dosis, automedicadas, sostenidas, ya tenía algunos meses consumiéndola de esa forma, lo recomendado es hospitalizar, porque para hacer cambios drásticos en las dosis de levodopa y evitar que tengan como esta supresión o síndrome literalmente como de abstinencia, es necesario tenerlo vigilado, es necesario también como se vuelven, bueno, algunos pacientes dicen, o familiares dicen, se vuelven muy mañosos, doctora, es que de verdad, cuando me volteo y agarra la pastilla y se le esconde en el pantalón y la tiene acá en la mejilla y no sé qué, entonces sí es literal tratarlo casi como un adicto, entonces lo tenemos que tener vigilado en una habitación, es muy difícil aquí porque es un pleito a veces, porque esta es una manifestación psiquiátrica, el síndrome de disregulación dopaminérgica, pero de un problema neurológico. Entonces no me lo aceptan en el hospital de salud mental y los del hospital a lo mejor general le tienen así como miedo de, Dios mío, se va a golpear, hay riesgos. Entonces es una habitación, habitualmente ni siquiera necesitamos canalizarlos, es una habitación en la que pueda estar como sentado tranquilamente, que no tenga acceso a nada con lo que se pueda lastimar y habitualmente usamos antipsicóticos que tengan menos efectos sobre el movimiento, por ejemplo, quetiapina, clozapina y en casos más severos incluso recurrir a la terapia electroconvulsiva. Se ha demostrado su eficacia para disinesias severas y también para psicosis en Parkinson funciona muy bien si se sabe utilizar correctamente. En el caso de esta paciente, por ejemplo, que estaba muy severa, únicamente usamos dosis hasta de 300 miligramos de quetiapina que es de las que tenemos más a mano y menos hay bloqueo en la parte del movimiento, y bajar un tercio de la dosis cada 3 días de levodopa de la que tiene, de la dosis total calculada de dopaminérgicos, empezando siempre por los que no son, por ejemplo, amantadina, viperideno, luego seguimos con los agonistas dopaminérgicos, pramipexol, rotigotina, y a lo último empezamos a bajar la levodopa per se, siempre quitando agonistas porque esos son los que causan más psicosis. Perfecto. Gracias, doctora. Y bueno, tenemos aquí un comentario de la porra, el doctor José Rodolfo Montes. Saludos desde la guardia del Hospital Juan Graham, hogar Salud. de la doctora Serina. Igual el doctor Jesús Manuel Barrueta, excelente sesión con casos muy ilustrativos. Saludos a la doctora Serino. Gracias, maestros. La doctora Elsa Patricia Vázquez, excelente plática, felicidades. El doctor Aurelio Juárez, buenas noches, felicitaciones a la ponente. Y Gracias. más pláticas así de ilustrativas. Pues tenemos muchas felicitaciones. Súper. Excelente tema, felicitaciones a la doctora por brillante plática y gran disertación del tema. Y pues yo sí tengo una pregunta, a ver, doctora. Hablamos mucho de los casos clínicos, fueron magníficos, la verdad que muy ilustrativos, los videos muy didácticos, pero ¿qué estudios neurofisiológicos o qué estudios de imagen, digamos así, especiales de imagen, podemos considerar dentro de los diagnósticos diferenciales? Sí, claro.
Ojalá pronto se vayan abaratando porque sí tenemos ya una amplia gama de estudios que nos pudieran funcionar. Inicialmente, por ejemplo, en todo paciente casi con trastornos del movimiento vamos a requerir de elección una resonancia magnética. La tomografía es muy poco informativa para esto, sobre todo para ver, por ejemplo, el signo de la golondrina incompleta, de la cola de la golondrina incompleta en el caso de Parkinson, para ver el signo de Morning Flower o también el del colibrí en el caso de parálisis supranuclear progresiva. Eso sí se ven en resonancia, por ejemplo, o si la distribución de la atrofia, o cómo tenemos núcleos de la base, si hay depósito de manganeso, eso no lo podemos ver en tomografía. Entonces, resonancia sí o sí sería como la opción ideal. Si no tenemos nada, estamos con pocos recursos y, por ejemplo, es un caso de una hemicorea y que tenemos dudas si será un EBC o será hiperglucemia, pues aunque sea la tomografía, ¿verdad? Pero solo nos va a informar eso. Estudios neurofisiológicos, como decía, la electromiografía de fibra única es la ideal en el caso de los temblores, pero también tenemos a veces fenómenos distónicos que se pueden evocar y también nos pueden ayudar incluso a la aplicación de toxina botulínica para relajar esos músculos, guiado por electromiografía. Entonces, muchas veces el doctor Emanuel Luna, que es un colega aquí neurofisiólogo, y el doctor César David no me dejarán mentir, que ya con ellos he tenido pacientes en conjunto que ayúdame para colocarle, por ejemplo, toxina en cuerdas vocales. Entonces ellos me guían con la electromiografía para llegar al músculo justamente yoideo y poner la dosis, la chiquidosis de toxina para por ejemplo, un estridor laríngeo asociado a una distonía laríngea, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que ahí es justo hacer un equipo, es multidisciplinario. Y en el caso de los estudios funcionales, que es lo de hoy, pues tenemos el DaTscan, el PET sí, con fluorodopa y el PET con fluorodesoxiglucosa. Ya los tenemos, ya hasta Salud Digna tiene, sí, en Ciudad de México me estoy enterando, en la UNAM hay, en el Instituto de Neurología hay. Entonces, si su paciente, por ejemplo, tiene un parkinsonismo atípico, les queda duda si es Parkinson o no les queda duda de que no sea Parkinson, pero no sé a qué va, complementarlo con un PET dual, que es lo que tenemos, que sería con fluorodopa y con fluorodesoxiglucosa, sería lo ideal para guiarnos en más o menos en qué va a acabar este paciente. Nosotros siempre decimos que el tiempo nos da los signos más floridos y clínicamente ya podemos establecer el diagnóstico, pero pues el paciente y los familiares quieren saber hoy, ahorita, qué tiene, cuál es el pronóstico, a dónde va esto, qué tengo que esperar. Una paciente me decía, ¿viajo ahorita o no viajo ahorita? Entonces, la respuesta siempre es viaje ahorita, pero para todos. Entonces, tenemos estas posibilidades. Todavía hay cosas como el PET con deutetrabenazina, que es un poco más específico para trastornos del movimiento. Lo tuvimos en México, no lo tenemos ahorita, no tenemos el radionúclido. Creo que se van a ir cada vez haciendo más comunes, igual que en Alzheimer, el tener también el PET amiloide y todo cada vez más cerca. Y otra cosa que a lo mejor no se mencionó son los test genéticos. Incluso a veces tengo pacientes que en lugar del PET les pido, si ya estoy sospechando porque iniciaron de forma temprana o porque tienen alto componente de que ya seguro va a salir en una mutación aquí, mejor les pido, es más barato, menos de 10,000 pesos, que se hagan un panel genético dirigido, siempre también en compañía del neurogenetista al lado para que se haga pues lo más dirigido posible. Excelente, gracias. Y tenemos una pregunta más del doctor Jesús Cruz. Dice, ¿el temblor esencial puede regularse con beta bloqueador? Sí, de hecho es la terapia de primera línea, pero no con cualquier beta bloqueador. No funciona bien el metoprolol. De hecho, eso es algo que no sabemos con precisión por qué ocurre, pero la terapia de primera línea es propranolol, el viejísimo y siempre buen propranolol. El de primera línea también en otros ensayos, o sea que está equivalente, es la primidona. La razón de no usar la primidona, que también pues es del arsenal de cardio, ¿verdad? De estos antiarrítmicos, es que pocas personas lo toleran. Por ahí en la literatura inglesa dicen que la dosis máxima es de 750 miligramos, o sea, 3 tabletas al día. La mayoría de mis pacientes no toleran ni un cuarto de una tableta al día. Entonces, porque tengo mareo, tengo mucho malestar. Y del propranolol, empezando titulándolo siempre con cuidado, siempre previa frecuencia cardíaca, que esté mayor de 60. El 60 es el tope. Si ya tenemos 60, ya no podemos subir más. Pero se puede llegar, según también la literatura, hasta 240 miligramos. Casi nunca llegamos a eso y la mayoría va a responder muy bien. Perfecto. Y pues creo que llegamos al final de las preguntas. No sé si esperamos por aquí alguna.
Y pues continúan las felicitaciones. Gracias. Doctora Isauro Ramos, excelente plática, gracias. Arana Miguel, muy buena, ilustrativa plática. Y bueno, creo que serían todas las preguntas que tenemos de plataforma. Estuvo tan dinámico y tan claro que, bueno, logramos resolver alguna de las dudas. Gracias a Exacto, todos. seguramente, por lo menos van a saber que no es normal. Sí, Lo bonito de los trastornos del movimiento es que, y así lo ven en todos los congresos de trastornos del movimiento, es puro video. De hecho, tenemos un video challenge literal que pasamos a expertos a retarse con casos de otros expertos, a tratar de, digamos, adivinar, obviamente guiados por este orden de la fenomenología, de qué va el caso del paciente. Obviamente se ponen cosas bien raras luego, pero para nosotros es como entrega de los Óscares. La verdad somos un poco nerds en eso, pero se pone muy padre y creo que también los invito, a veces decimos, tiene cara como de hipotiroidea, de patopata, de no sé qué, pero no lo tenemos a veces documentado o ya lo tenemos en el, digamos, en el subconsciente, pero ¿qué es lo que le da esa cara de, no? A veces creo que vale la pena para los alumnos, incluso las facies de alguna cosa, o si tenemos una lesión dérmica, por ejemplo, también de tenerla en fotos. Ahorita los celulares pues cada vez tienen mayor resolución, siempre con previo consentimiento del paciente, y pues creo que nos ayuda a aprender a todos, ¿no? La mayoría de los pacientes van a ser muy bondadosos al decir si esto puede ayudar a alguien más adelante, y creo que este es el caso aquí, que ojalá que estas 700 personas que estuvieron escuchando, pues algo ayude, y que les aseguro que lo vuelven a ver, ya se van a acordar, no se les va a olvidar, eso se fija mucho en la mente. Claro. Y pues bueno, creo que terminamos con las preguntas y las felicitaciones. Y bueno, llegamos al final de esta sesión semanal. Agradecemos, por supuesto, la participación nuevamente de la doctora Victoria Cerino. Gracias. Por el tiempo, el espacio, por estar este tiempo con nosotros. Y pues agradecemos al Colegio de Medicina Interna de México, pues por el espacio, y de forma personal me permito felicitarles por este programa de sesiones semanales que se hacen en conjunto con las filiales. La filial Tabasco agradece esta oportunidad de estar con ustedes esta noche. Y bueno, dentro de los anuncios generales y finales, les invitamos como parte de las actividades de difusión para apoyar a nuestra comunidad. En el caso de la donataria de este mes de abril, se les está invitando a todos los colegiados, amigos y familiares a asistir a una caminata organizada por nuestra donataria. Si gustan asistir, pueden revisar la publicación a través de las redes sociales. Esperamos que nos puedan acompañar. Y de igual forma, una invitación para el primer Congreso Internacional de Medicina Interna del ACP, que se llevará a cabo del 10 al 12 de abril. Pueden checar las inscripciones y los requisitos en las páginas y las redes sociales del ACP. Y bueno, pues de esta forma me despido, agradeciéndoles nuevamente a todos su participación, su nutrida asistencia, y les deseo muy buenas noches a todos. Gracias, doctora, nuevamente. Que descansen. No, gracias a ustedes, Y encantada. nos vemos en Mazatlán, si Dios quiere. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego.